Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. A nuestros auditores les recordamos que cualquier consulta telefónica al fono 222-3897. Estamos también en redes sociales, Facebook y Twitter de la Universidad Católica del Norte. Para hablar sobre el tema de la AFP hoy día nos acompaña Víctor Iturra Rivera. Él es académico del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Él es ingeniero comercial, magíster en Ciencia Regional de la UCN, doctor en Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, e investigador del Instituto de Economía Aplicada Regional y del Observatorio Regional de Desarrollo Urbano de la Universidad Católica del Norte. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Oye, conversábamos antes del programa respecto a primero la llegada tipo rockstar que tuvo José Piñera a defender su obra, que puede tener diversas interpretaciones que podemos conversar después, a defender su obra, alguna ambición política, pero que el creador mismo del sistema se venga a Chile después de estar en el extranjero por muchos años. Da cuenta y en un contexto muy adverso al sistema mismo, donde hay mucha disconformidad, da como el inicio o augura tiempos de ardua discusión respecto a este tema, ¿cierto? Correcto, sí. Pareciera indicar que es una actitud muy valiente la de él, de volver a defender un sistema que él fue el creador del inicio de los años 80. Pero al mismo tiempo indica de que el sistema puede ser perfeccionado, que él mismo señala de que a pesar de que lo califica como exitoso, no sé el criterio que él utiliza para eso, pero él indica al mismo tiempo que el sistema puede ser perfeccionado de acuerdo al origen que nació. Respecto a esa afirmación que digamos puede chocarle a mucha gente, vamos a comenzar a ahondar un poquito más después. Pero primero partamos por aclarar un poco, clarificar cómo es el sistema. ¿Cuál es el sistema que opera en Chile, que creo es el de capitalización individual, versus los otros sistemas o el otro extremo de las posibilidades que hay de pensiones, que es el sistema de reparto? ¿Cómo operan esos dos sistemas? Sí, el sistema es no es muy difícil de entender. Lo que hacemos los chilenos es, de nuestro sueldo imponible, cotizamos el 10%, se lo entregamos a la AFP. La AFP invierte este dinero. Se puede invertir por los multifondos que existen en 5 fondos, desde el fondo A hasta el fondo E, donde el fondo A es el del mayor riesgo. Ellos invierten en acciones, tanto nacionales como internacionales. El fondo A tiene un mayor riesgo, puesto que puede prometer una mayor rentabilidad, pero también una pérdida importante, como ocurre en las crisis, por ejemplo. Y el fondo E es un fondo básicamente de renta fija, donde el retorno es menor, pero es más seguro. Las personas acumulamos este fondo y al momento de jubilarnos nos dicen, bueno, esto es lo que usted tiene acumulado, esto es lo que tiene rentabilidad, y en función de eso se calcula una pensión, porque esto sigue rentando a la medida que no se retira todo el dinero. Ya. Es el sistema de capitalización individual, claro, que opera en Chile. Que opera en Chile, muy, muy simple. Para entender, sin embargo, claro, el sistema antiguo u otros sistemas que pueden existir, que se califican como reparto, ahí es distinto, porque si bien es cierto, existe una cotización, los trabajadores activos del sistema laboral y el Estado toman un rol fundamental en financiar las pensiones de la gente que va jubilándose. Donde, claro, evidentemente eso hace que sea solidario, en el sentido de que se le va dando pensiones a la gente en función de las personas que están activas. En Chile ese sistema cambió el año 81 y ahora todos tenemos esta cotización individual, por lo tanto los fondos que recibimos al momento de pensionarnos son los fondos que nosotros mismos acumulamos. ¿Qué rol tiene el empleador y el Estado dentro de los fondos de los chilenos en este sistema? Sí, hasta el momento el empleador tiene la obligación simplemente de retener esa cantidad del sueldo del trabajador y enterarlo a la administradora de fondos de pensiones. No hay un aporte al fondo de pensiones particular por parte del empleador. El Estado, a partir de la reforma del año 2008 y este pilar solidario que surge, lo que hace es asegurar que las personas que son más vulnerables en el sistema tengan acceso a una pensión mínima. Pero el rol fundamental sigue siendo de las personas, de los trabajadores. Pero sí planteado como en Chile, el hecho de que solamente se sustente principalmente en la cotización del trabajador, comparado con la experiencia internacional. El otro día leía que como en 7 países en el mundo, incluido Chile, se aplica un sistema así. Sí. ¿Es baja también el aporte del trabajador?
Lo que pasa es que todo parece indicar de que el aporte que se está yendo hacia los fondos de pensiones es bajo. O sea, el 10% no es suficiente. Y eso ha quedado en evidencia estos días. La pregunta, o sea, si escuchábamos a José Piñera, incluso lo que dijo anoche, él apunta a incrementar esta cotización. Del trabajador. Del trabajador. Pero ojo, la pregunta es quién ayuda a aumentarla. O sea, ¿es el trabajador que tiene que imponer en vez de 10 un 15? ¿O es finalmente el empleador que va a tomar un rol activo en este tema y ayudarle al trabajador a incrementar este fondo? Los países de la OECD, incluso el sistema antiguo que tenía Chile, la cotización era más alta. O sea, los fondos que se iban a este ahorro eran más altos los que tenemos actualmente. Pareciera ser de que uno de las causas fundamentales del por qué Chile tiene pensiones bajas es porque la cotización también es baja, o sea, es muy lineal. Sí. Pero que uno como trabajador piensa que tiene el derecho, o sea, a mí me quitan todos los meses, así uno piensa, yo creo que el común de la gente piensa así, a mí me quitan parte de mi sueldo y eso me tiene que asegurar una jubilación adecuada para tener una buena calidad de vida parecida a la que tengo en mi vida laboral, pero eso no está ocurriendo. Entonces, la sensación es que el sistema no funciona. Correcto, eso es verdad. Yo no sé cuáles habrán sido las motivaciones que llevaron a la reforma del 81, sin embargo lo que parece evidente es que es imposible pensar de que yo con un 10% de mi sueldo que doy mensualmente, cuando jubile, mi sueldo se parezca al que actualmente tengo. Porque lo que la gente, la percepción que tiene la gente, o en realidad no es una percepción, es un hecho, es que cuando mi sueldo, la jubilación que yo recibo cuando me jubilo es muy baja respecto al salario que percibo actualmente. A mí me parece muy simple entender de que con un 10% de mi cotización es muy poco probable que mi jubilación sea el 70% de mi sueldo, de mi último sueldo que recibo. A menos que haya una intervención del Estado. Al menos que el Estado tenga una intervención activa en complementar subsidio, lo cual siempre es complejo. Eso en experiencia de otros países, por ejemplo, pongamos el caso de Europa, que siempre en este tema de beneficios sociales van mucho más avanzados que nosotros. Allá, ¿qué experiencia hay respecto a los montos de las jubilaciones? Sí, a ver, lo que yo conozco del tema es que en Europa existe un sistema de bienestar y protección social mucho más fuerte que el que tenemos en este lado del mundo. Dado eso, lo que ocurre es que evidentemente la gente tiene acceso a mejores pensiones que las que tenemos acá. Sin embargo, el rol del Estado ahí es muy activo, porque ellos son los que financian este aumento de pensiones, cosa que en Chile no ocurre. O ocurre de manera muy débil. ¿Y el empleador en general allá también? Sí, según yo entiendo, hay aporte también mixto, o sea, el empleador tiene que aportar en este fondo también. ¿Qué pasa con las críticas que se han escuchado de que el sistema implementado en nuestro país a partir de 1981 favorece a las empresas? Porque y de nuevo, mirándolo así desde fuera, como observador o como afectado o involucrado dentro del sistema de pensiones, uno ve que el país se desarrolla, las empresas crecen, pero resulta que el dinero de la gente que ha cooperado en parte para esas inversiones que se han realizado no está satisfaciendo las pensiones de las personas. ¿El sistema funciona así? O sea, ¿ha favorecido a las empresas, a los grupos económicos chilenos con las inversiones que hacen la AFP en ello, en desmedro de los usuarios principales de este sistema? Yo creo que hay dos preguntas distintas. Yo creo que hay una decisión política que se toma en Chile, no sé si por calificarla de política, porque se tomó en dictadura, de confiar en el mercado para que asigne las pensiones en Chile. La AFP son sociedades anónimas, ellas hacen su negocio, y su negocio es rentabilidad. Entonces, claro, evidentemente, dado los fondos que los chilenos vamos dándole a este sistema y las pensiones que se van pagando, ellos quedan con ciertos fondos que finalmente van aceitando el sistema financiero de Chile, donde ellos pueden acceder a estos fondos e invertirlos. Pero yo creo que ese es un problema aparte. Eso es por qué tomamos la decisión de dejarle al mercado, solamente al mercado, este tema que es tan relevante. Pero bueno,
hace un par de semanas hubo una marcha que se trató de ser lo más apolítica posible, digamos como que la hiciera el ciudadano común, el chileno común, y que fue bastante masiva. Correcto. Entonces eso te demuestra un poco el descontento que hay frente al sistema. Frente a ese descontento y el hecho de que hoy en día el empleador no tenga un rol activo en las pensiones de los trabajadores, a cualquiera que le pidan mayor aporte se va a quejar. O sea, si al trabajador a nosotros nos piden más, nos va a decir ¿por qué? Correcto. El empleador va a decir ¿por qué a mí? Correcto. El Estado, el otro día el ministro de Hacienda, Valdés, decía no hay plata. Correcto. Entonces, ¿por dónde se avisora la solución a este tema? Es complejo, no es fácil. Nosotros hemos visto que hay muchas personas, economistas, que han hablado sobre este tema, proponiendo soluciones, y no hay un consenso, porque es muy complejo. Yo creo que esto simplemente aborda a un tema de como sociedad chilena. Es como cuando tenemos alto índice de desigualdad de ingresos. Trabajar en función de reducirlos implica que todos hagamos esfuerzos como sociedad para poder disminuirlo, tanto el Estado, que finalmente somos nosotros, y las empresas también. Yeah. Sí. ¿Te parece que hagamos la primera pausa musical del programa y después seguimos conversando? Perfecto. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Estamos con Víctor Iturra, él es académico economista de la Universidad Católica del Norte, y estamos conversando sobre las AFP. Víctor, hablemos un poquito sobre las consecuencias que está teniendo hoy en día el sistema. ¿Qué efecto puede tener dentro de la economía y también en la parte humana el hecho de que se están jubilando personas que no les alcanzan las pensiones y que tienen que trabajar? Ya yo comentaba en un principio casos como que han salido a la luz. O sea, me acuerdo en una protesta en Valparaíso, un rondín murió, y uno piensa, esa persona, ¿por qué estaba trabajando? Si debería estar en su casa disfrutando de los nietos. Casos así, conserjes que vimos en los últimos días que han sido golpeados, y gente de la tercera edad. ¿Qué efecto tiene qué cambio tiene para la sociedad chilena esta situación actual, previo a hacerle cualquier cambio al sistema? Sí, es complicado, de hecho. Nosotros lo que podemos ver, una de las cosas muy fáciles de ver, de hecho, es que cuando la gente se acerca a la edad de jubilación, hombres 65, mujeres 60, ellos se empiezan a preocupar de cuál va a ser su pensión en el momento de jubilar. Cuando ellos ven que esta pensión va a ser muy baja respecto al sueldo que tienen, existe todo el incentivo para que estas personas no se jubilen. Yeah. A propósito de lo que tú me mencionas de estos lamentables hechos. Entonces, finalmente, una de las consecuencias inmediatas es que la jubilación efectiva en Chile empieza a aumentar. O sea, la gente no trabaja solo hasta los 65 años, por ejemplo, el caso de los hombres, ni tampoco las mujeres hasta los 60, sino ellos tratan de hacer tardar lo que más puedan el retiro del mercado laboral, dada que las pensiones son muy bajas. Eso genera evidentemente varios efectos. Uno de los efectos es la presión que hay sobre el mercado laboral para la gente que está entrando. Que los puestos laborales están en algunos sectores pueden estar ocupados por gente de la tercera edad. Correcto. Porque no hay espacio para que entre nuevas personas. Y eso, o sea, si uno se pone en la posición de la gente mayor, se entiende. Sí. Evidentemente, como sociedad, a nosotros que las personas tengan una jubilación tan baja, hay unos datos, de hecho, de la Fundación Sol que indican de que cerca, en promedio, entre el 85 y 90% de hombres y mujeres reciben pensiones bajo los 150.000 pesos. Evidentemente, las mujeres siempre salen más perjudicadas en esto. Esas consecuencias son múltiples, porque en términos de calidad de vida, en la cual entran muchas dimensiones, pero también en términos de dónde están estas personas. Muchas de ellas, por ejemplo, están viviendo en hogares con sus hijos. Sí. De acuerdo a los datos de la encuesta CACEN, donde básicamente son las mujeres las que toman este rol más que los hombres de protección.
es curioso, pero en estos hogares también la tasa de natalidad es baja, probablemente donde tienen que cuidar a esta persona. No hay espacio. Claro, no hay espacio, y el impacto que esto va generando. ¿Qué pasa con la salud de estas personas, lo vulnerables que son? El tema de los efectos psicológicos que tiene retirarse de un mercado y finalmente pasar a ser parte de la población más vulnerable de Chile. Como sociedad y en términos de gasto público, esto igual tiene impacto. O sea, y yo creo que no es la sociedad que los chilenos queremos. Claro, y esto, el tema de la AFP que estamos conversando también se junta o se ve afectado por otro fenómeno que es a nivel mundial, que es el envejecimiento de la población. O sea, la mayor expectativa de vida, y esto ha tenido también efectos grandes. Yo me acuerdo que un par de años atrás, 3 años atrás, en Europa, por la crisis económica, hubo tremendas protestas porque los gobiernos, con los déficits fiscales que tenían, no alcanzaban a financiar las pensiones de la gente que se jubilaba. Entonces, la solución allá fue aumentarle la edad de jubilación a las personas. Entonces, en Chile también se produce esto. Claro, en Chile, de hecho, cuando uno escucha a José Piñera hablando del sistema, él dice, en el contexto en el cual esto se creó hoy, Chile era distinto. La esperanza de vida era más baja de la que actualmente existe. Por lo tanto, claro, ahora al ser una esperanza de vida más alta, evidentemente se requieren financiar más años de los que habían antes. Yo no me parece tan convincente ese argumento, pero sin embargo él propone que, dado estos ajustes nuevos que están ocurriendo en la pirámide poblacional de Chile, la edad de jubilación sea igual entre hombres y mujeres. Y él dice, claro, si vivimos más tenemos que trabajar más. Porque evidentemente, claro, Chile también, hay una parte positiva en todo esto, que la esperanza de vida vaya aumentando en Chile, es porque Chile así ha pasado a ser un país con mejores condiciones de las que teníamos antes. Claro. Pero evidentemente eso es un problema. Pero claro, que aumente la esperanza de vida también, claro, y vuelvo a una frase que he dicho varias veces, o sea, es para que los viejitos de tercera edad estén en su casa disfrutando de los nietos o viajando, porque hay todo un mercado nuevo también de la economía destinada a la tercera edad. O sea, en cuanto a viaje, en cuanto a actividades de recreación, porque también se piensa que la tercera edad son personas que todavía son activas, con una esperanza de vida mayor y ya no están encerrados en la casa. Y uno siempre cuando viaja se encuentra con delegaciones de viejitos para todos lados. Correcto. ¿Eso se puede ver afectado también por el tema de las pensiones? Claro, evidentemente hay inmediatamente un efecto ahí. Evidentemente hay un mercado nuevo. Ahora, ¿quién está haciendo uso de ese mercado nuevo? Yo no creo que lo está haciendo la población que tiene pensiones menos de 150.000 pesos. Y eso es lamentable. Sí, y a ese sentido, pero es una decisión de sociedad, insisto, política. ¿Te parece que hagamos otra pausa y a la vuelta conversemos realmente por qué cambios, qué posibilidades hay de perfeccionar, de cambiar, de modificar el sistema? Perfecto. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. 9 de la mañana con 40 minutos y continuamos conversando sobre el sistema de las AFP. Nos acompaña Víctor Iturra, académico de la Universidad Católica del Norte. Víctor, entremos un poco a ver las posibilidades que hay. Primero, ¿es factible desarmar el sistema actual de capitalización individual y transformarlo a un sistema de reparto como operaba antes en Chile? ¿Es factible eso o es muy complicado? ¿Se puede hacer en qué periodo de tiempo duraría eso? No sé. ¿Cómo ves esa alternativa? Sí, yo veo que eso es complejo hacerlo. La comisión Bravo que la presidenta Bachelet encargó para que estudiara este tema, incluso ellos señalan que ese es el escenario menos viable. Porque, claro, una de las cosas complejas de eso es que qué va a pasar con las pensiones de las personas en función de lo que han ahorrado. O sea, si las personas han ahorrado cierta cantidad de plata, ellos van a esperar que su pensión vaya en función de eso, y en un sistema de reparto no sabemos cómo eso va a parar. Implicaría cambiar una institucionalidad completa. Yo creo que eso es difícil hacerlo.
Cuando uno piensa en este tema, y a propósito de lo que, insisto, lo que habló José Piñera anoche, pareciera que la solución va por una muy simple, que es incrementar el monto de cotización que se entera a las AFPs, ¿Ya? para que el monto de jubilación sea más alto. ¿Ahí está hablando solamente del trabajador? No. ¿Ya? Ahí lo que estaríamos haciendo es tomar una decisión y un acuerdo al final del día de quiénes van a ser los que van a ayudar a aumentar ese aporte. Lo que propone José Piñera es decir, bueno, que este aporte sea un 5% mayor de lo que es ahora. O sea, en vez de un 10, un 15. ¿Quién aporta ese 5%? El empleador. Esto debiera hacerse de manera gradual, dice él, porque evidentemente las empresas en Chile, ante cualquier situación que implique un mayor costo, inmediatamente comienzan los riesgos de que haya desempleo, porque el costo de contratar trabajadores va a ser más alto. Eso implicaría tener un porcentaje mayor en el fondo. También a lo otro que se apunta es el tema de aumentar la edad de jubilación. ¿Ya? De tal manera de que las personas coticen más por más tiempo y el fondo pueda ser un poco más grande. Esto apunta también apunta al hecho de que las mujeres y hombres tengan la misma edad de jubilación. ¿Ya? Un punto importante a señalar, creo yo, que a propósito, para ayudarnos a estos puntos que señalaba José Piñera anoche, él dice, el sistema es exitoso porque en 36 años hay una rentabilidad de UF más 8%, creo que dijo. ¿Ya? Sin embargo, a través del tiempo, este sistema fue muy rentable al inicio. ¿Ya? Las rentabilidades eran muy altas. Después estas rentabilidades empezaron a bajar. Él habla de un promedio. Yo no sé, yo soy un poco agnóstico respecto a qué tan importante sea ese promedio, puesto que hay gente que no ha cotizado a los 36 años, hay gente que más joven que entró después al sistema. Sí. Y esa gente que entra después al sistema empieza a tener rentabilidades muy bajas. Sí. Porque no olvidemos que las AFP son empresas que invierten y invierten en una economía donde somos muy fácil reaccionar de mala manera ante los choques externos. O sea, si hay crisis en China, en Estados Unidos, o la crisis prime que ocurre en Estados Unidos, todo eso impacta a las empresas chilenas y ese riesgo no se puede diversificar y finalmente las pensiones bajan. El aumento de 5%, ¿crees tú que bastaría con eso? ¿Aumentar de 10% a 15%? Yo creo que no. Mi opinión es que el aumento tiene que ser más significativo. El 5% evidentemente va a ayudar. El tema es que para que esto se vea efectivo en las pensiones de las personas hay que esperar. Porque evidentemente esto es un fondo que se acumula. O sea, si yo tengo 60 años y mañana empiezo a aumentar de 10 a un 15, no sé si mi pensión irá a incrementar significativamente cuando jubile. Requiere tiempo. Eso por un lado. Entonces, yo apuntaría a que el aporte tiene que ser aún mayor, pero ahí la pregunta es ¿de quién? Claro. Parece muy poco viable que el trabajador aumente la cotización individual que tiene. De hecho, cuando este sistema se implanta el 81, uno de los incentivos era que la gente cuando veía su liquidación de sueldo sacaba más dinero, porque antes cotizaba más de lo que cotiza bajo el sistema de AFPs. Claro, un impacto así inmediato positivo. Claro, y nosotros no tenemos que vendarnos los ojos. O sea, en promedio, cuando nosotros vemos que nuestro salario actual es mayor, es un motivo de, comillas, felicidad. Y a las personas a nosotros nos cuesta pensar el efecto que esto va a tener en las pensiones futuras. Entonces, ese impacto que podría haber de aumentar la cotización no me parece viable para los trabajadores, más aún con el descontento social que existe ahora. Sobre todo también por el tema de los sueldos. O sea, los sueldos en Chile, sobre todo la desigualdad que existe, medida en términos comparativos con otros países de la OCDE, Chile se lleva todos los premios aquí en desigualdad. Entonces, decirle a los trabajadores que tienen que aumentar su cotización no creo que sea una cosa que todo el mundo va a aceptar así como ya es por mi bien a futuro. Va a ser mal recibido. No, claro. Sí, cuando uno ve estos temas, lo que ha ocurrido con la educación, lo que ocurre con el tema de la AFP, finalmente todos se enmarcan en esta percepción generalizada que existe en Chile de que es un país muy desigual, donde muy pocos se llevan mucho y el resto se lleva muy poco, que es la gran mayoría de los chilenos. Y evidentemente el mercado laboral aquí incide en tanto en las condiciones, en el salario mínimo, que es muy bajo, en las condiciones informales de ciertos trabajos que no cotizan, por ejemplo, los trabajadores informales,
Los trabajadores independientes, a pesar de que ya la reforma del 2008 los está empujando a cotizar, pero evidentemente todo esto se enmarca en este fenómeno de la desigualdad, donde la gente ve y dice, ¿por qué yo no puedo acceder a ciertos bienes o a cierta calidad de vida que otras personas sí pueden? Y eso evidentemente también incide en todo esto. Que se junta con otras demandas sociales. En este sistema, el rol del Estado, ¿el Estado puede intervenir en el tema en el sistema de pensiones? Porque estamos hablando de los aportes, estamos hablando de aporte del trabajador, aporte del empleador. ¿El Estado también puede hacer un aporte en este sistema? Sí, claro, y de hecho actualmente lo hace. Este pilar solidario del cual yo hablaba, que esta reforma del 2008 es un aporte estatal. Ahora, el aporte estatal, ¿quién lo hace? Lo hace vía a IVA y vía impuesto a la renta. Creo que son dos fuentes, que finalmente somos nosotros, los mismos chilenos que estamos financiando de manera quizás indirecta o más directa este pilar solidario. Entonces, evidentemente, el Estado podría tomar un rol más activo. La pregunta es que el Estado es como el gran dueño de casa que tenemos en nuestro país. Él tiene muchas demandas. Nosotros somos como sus hijos y le estamos pidiendo muchas cosas. Que para la salud, que mejore la salud, que mejore la educación, que mejore las pensiones, que mejoren los sueldos. Aparte de todas las demandas que existen por cada una región de tener una mayor independencia en muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace el Estado ahí? ¿Cómo puede decidir? Y es una decisión política al final del día. Da la impresión de que la solución no es a corto plazo. No es para nada a corto plazo, y también debiera ser una solución consensuada. Correcto. ¿Qué se requiere para digamos, llegar a un acuerdo social, llamémosle así, para perfeccionar este sistema? La decisión va a estar en el gobierno de turno, que digan, ya, vamos a hacer estos cambios. ¿O crees tú que habría que llamar a un diálogo entre las partes interesadas? En este tipo de acuerdos, yo creo que, porque aquí interviene lo que nosotros como chilenos queremos construir como sociedad, y que va muy en el largo plazo. La idea o lo ideal de esto es que estos acuerdos no sean coyunturales y que los gobiernos de turno los vayan cambiando en función de cualquier interés político. Sino que como sociedad nosotros seamos capaces de poder llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos con respecto al bienestar de nuestras personas mayores. Ahora bien, ¿a quién le corresponde? Chile es un país democrático, y a quién le corresponde hacer eso es a las personas que nosotros elegimos. Ellos son soberanos de la voluntad popular. En este sentido, uno esperaría que en este tipo de decisiones no haya muchas dudas ni preguntas respecto a qué podemos... O sea, todos queremos que las personas mayores tengan una mejor jubilación y una calidad de vida que sea buena. A mí me cuesta pensar de que el ala derecha, el ala izquierda o el centro estén en desacuerdo con eso, pero ellos debieran llegar a ese acuerdo, y debiera ser un acuerdo que sea perpetuo a través del tiempo, porque es una decisión como sociedad que nosotros tomamos. Yo no creo que le estemos pidiendo mucho a nuestros políticos que hagan eso. Pero la discusión ahí va a estar sobre quién aporta más en la solución. ¿De dónde se sacan los recursos para ver el tema de fondo, que son mejorar las pensiones? Sí, la discusión probablemente sí. Y ahí van a entrar dos actores principales, que son los empresarios, que tampoco estamos en un buen escenario en este punto para pensar que nuestros políticos defienden los intereses de nosotros, del pueblo. Entonces, claro, va a tornarse esta discusión en que los empresarios probablemente van a verse amenazados por dar un aporte mayor, dado que esto impacta sus utilidades. Sí, también pensando en lo que mencionábamos, de que el ministro de Hacienda dijo que no había plata para solucionar el tema a corto plazo. Si este descontento que hay en este momento se hubiera producido un par de años atrás, cuando el superciclo del precio del cobre hubiera estado más alto, si hubiera sido su misma respuesta. No sé si hubiera sido lo mismo. Sí, es difícil. Pensemos que la gran reforma, o una de las grandes reformas que este gobierno está llevando a cabo, es la educación. La educación gratuita para los estudiantes o para las familias, pero que finalmente tiene que financiarse con algo. Y ese financiamiento, ¿desde dónde saca el Estado sus recursos? Lo saca desde los impuestos fundamentalmente. Y claro, evidentemente esto podría ir acompañado de una reforma tributaria, pero que ya ha generado muchos problemas. El que no tenga plata el Estado chileno, finalmente lo que trata de decir, nosotros tenemos ciertas necesidades que cubrir, y esta no forma parte
de esas prioridades y estamos ocupando el dinero en otro lugar. Siempre es una decisión. Nosotros tenemos un gran presupuesto, y es decir, ¿qué hacemos con ese presupuesto? Sí. ¿Y qué pasa? Claro, hablando de demanda, porque hay distintos, digamos, focos de tensión en la sociedad chilena hoy en día. Estamos con la educación, ahora el tema de la AFP, el tema de la salud también, el tema de los sueldos. ¿Qué tanto puede influir el tema de la AFP? Y ya vimos que es un malestar generalizado, expresado en movilizaciones sociales. ¿Qué tanto podría influir la situación, el descontento con el sistema de la AFP en el clima social que se vive en Chile? Más aún con un Estado que se declara flaquito y sin fondos. Es difícil. Yo creo que ese es un tema que quizás no se ha visto con la altura de mira necesaria. Desde hace tiempo la sociedad chilena ha empezado a presentar quejas respecto a cómo el sistema económico está operando. Recordemos que el sistema económico de Chile le da mucha importancia al mercado, donde el mercado es asignador de recursos. Sin embargo, se dejó de ver o lo que se dice, bueno, el mercado no es un buen asignador de recursos para la educación. Entonces queremos una participación o un rol del Estado importante. La pregunta es ahora que es el Estado también debería tomar un rol importante en el tema de las pensiones. Yo creo que sí. ¿Qué rol debería tomar el Estado en el tema de la salud? Quizás más activo, yo creo que sí. El descontento que produce nos afecta a todo como sociedad. O sea, la desigualdad de ingresos que existe en Chile, que es una de las más altas, que incluso es más alta que Estados Unidos, que tiene una alta desigualdad de ingresos, evidentemente nos afecta como sociedad porque nos pone en una posición de descontento generalizado. Y eso tiene muchos impactos, donde impactos que el hecho de que la calidad de vida de las personas y que vivan sistemáticamente con este descontento también tiene un impacto económico si los queremos medir así. Y volviendo un poco a algo que conversamos acá al comienzo del programa, ¿qué impacto tiene que el creador del sistema de la AFP, José Piñera, anuncie con bombos y platillos que regresa al país a defender su obra? Estamos hablando del capitán de ese equipo que regresa a defender su punto de vista. ¿Eso augura una discusión ardua en el corto plazo? Claro, evidentemente. Yo insisto, a mí me parece una decisión valiente la que él haya vuelto al país a discutir sobre esto. Sin embargo, él parece tener una posición muy defensiva, defendiendo como pueda el sistema. Él echa la culpa de alguna manera, o culpa que los gobiernos no han sido capaces de ir ajustándose a las necesidades o al nuevo panorama que tenemos como Chile, como país. Pero sin embargo, evidentemente esto va a generar una discusión ardua, lo cual me parece que está bien. Nosotros como país debemos acostumbrarnos y cada vez más a discutir los temas y en función de eso encontrar acuerdos. Discutir no está mal, y eso está bien que pase. Lo único claro parece que a corto plazo los más perjudicados van a ser las personas que están a punto de jubilarse en estos momentos. Correcto. Porque las soluciones no se van a ver a corto plazo, a mediano o largo plazo, quizás haciendo modificaciones que aún no decidimos como sociedad. Exacto. O sea, esta discusión es larga. Las soluciones, a no ser que sea una solución muy estructural y muy fuerte, que es compleja hacerla, por ejemplo, esto de que el Estado se preocupe de reparar las pensiones bajas, que no creo que pase, esto viene para largo y la sociedad chilena va a tener que hacerse cargo de una mala decisión, si es que, bueno, no fue una decisión cuando se tomó esto, pero va a tener que hacerse cargo de esto. Yo creo que lo importante de ahora es que la gente se preocupa de informarse acerca de qué es lo que son las AFP, dónde están sus fondos, cómo ellos pueden colaborar en el sistema, y que participe activamente en la discusión y en las movilizaciones de manera pacífica para poner su punto de vista y decir, este es el Chile que queremos y esta es la sociedad que queremos. Y también los representantes de su voz en la discusión, que sería estamos hablando de los parlamentarios. Claro, nosotros esperamos y son soberanos de la voluntad popular, por lo tanto debieran defenderlo en ese punto, y ojalá que lo hagan. Ya pues, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y a nuestros auditores, nos encontramos la próxima semana aquí en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Buenos días. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte.